Saludos mi clan, ¿cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Guadalajara? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense, porque comenzamos ya. Cuando dejé mi pueblo en el interior de Jalisco, sentí como si estuviera arrancando mis propias raíces. Me llamo Isabel y tenía 24 años cuando todo esto pasó. Nací y crecí en un lugar pequeño, donde todos se conocían y cualquier cambio en la rutina se convertía en tema de esquina. Siempre supe que necesitaba buscar más, que no quería pasarme la vida repitiendo los mismos días. Por eso acepté la invitación de mi tía Marina para trabajar con ella en Guadalajara. Ella era dueña de una tienda de ropa para mujeres cerca del centro. Pequeña, pero bastante concurrida. Cada vez que me visitaba, decía que la ciudad ofrecía oportunidades para quien tuviera disposición. Yo le creía. Pasé meses ahorrando, trabajando en lo que saliera, cosiendo ropa para vecinas, guardando cada peso posible. No fue fácil, pero cuando por fin reuní lo suficiente para mudarme, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Llegué a Providencia, en Guadalajara, una mañana de sábado. El barrio tenía una atmósfera curiosa, con calles anchas y arboladas, llenas de cafés discretos, panaderías familiares y edificios antiguos mezclados con construcciones más modernas. Me sentía extraña y encantada al mismo tiempo, como si estuviera entrando en otro mundo, muy distinto a las calles de tierra y las casas sencillas de mi pueblo. El departamento que conseguí me parecía un milagro. La renta era tan baja que casi no lo creí cuando vi el anuncio. Era un estudio en el segundo piso, con paredes altas, una ventana grande por donde entraba la luz de la tarde y un piso de mosaicos desgastados que crujían bajo mis pasos. No era perfecto, pero para mí significaba independencia. Finalmente tendría mi propio espacio, mis propias reglas. El encargado, don Guillermo, fue quien me recibió. Un hombre mayor, de mirada siempre un poco desconfiada, bigote espeso y camisa de manga larga, incluso con el calor sofocante de la ciudad. Hablaba poco, con ese tono seco de quien prefiere mantener distancia. Cuando le pregunté sobre los antiguos inquilinos, desvió la mirada y murmuró que la gente viene y va, niña. Lo importante es que aquí es tranquilo. Sentí que había algo que no quería contar, pero preferí no insistir. No quería parecer desagradecida en mi primer día. Pasé la tarde acomodando mis cosas. Había traído pocos muebles, mi cama, un ropero pequeño, una mesa de madera y un espejo ovalado que me acompañaba desde la adolescencia. Puse un mantel colorido sobre la mesa para darle un poco de vida al lugar y abrí las ventanas para sentir el aire de Guadalajara. Mientras guardaba mi ropa en el closet, miraba alrededor y me sentía orgullosa. Estaba empezando una vida nueva, con mis propias decisiones. Esa noche, acostada por primera vez en mi cama en Providencia, el corazón me latía más rápido de lo normal. Era una mezcla de ansiedad y esperanza. El silencio del edificio, interrumpido apenas por algún carro lejano o un perro ladrando en la calle, me parecía demasiado extraño. Acostumbrada al ruido constante de la vecindad en el pueblo, aquella calma pesada, casi artificial, me incomodaba. Aún así, cerré los ojos y me repetí que aquello era solo el inicio. Estaba feliz, y no quería permitir que nada me lo arruinara. Las primeras semanas en Providencia fueron intensas. La rutina en la tienda de mi tía Marina no era fácil, pero me daba una sensación de propósito. Llegaba temprano, ayudaba a organizar los percheros, pasaba horas atendiendo clientas y, al final del día, regresaba a casa cansada pero satisfecha. Sentía que aprendía algo nuevo cada día. Y mi tía, siempre práctica y exigente, decía que yo tenía talento para tratar con las clientas. En la tercera noche después de mudarme, me despertó un ruido extraño. Era como si arrastraran muebles pesados en el piso de arriba. El sonido era tan claro que me imaginé que estaban reorganizando toda una sala a las 2 de la mañana. Me giré en la cama. Jalé la cobija hasta el cuello y traté de convencerme de que debía ser algún vecino desconsiderado. Al fin y al cabo, los edificios antiguos tienen sus ruidos, y quizá era normal.
La noche siguiente, el mismo ruido se repitió. Primero arrastres largos, luego más cortos, como si alguien empujara sillas o mesas pesadas. El reloj marcaba poco más de las 3 de la mañana, y yo ya no podía ignorarlo. Me levanté, encendí la luz y me quedé inmóvil, esperando a que se detuviera. Y de hecho, después de unos minutos, el silencio regresó, dejando mi corazón acelerado y mi mente confundida. En la tercera noche, el sonido volvió aún más fuerte. Además del arrastre de muebles, escuché pasos lentos, marcados, que iban y venían y que siempre se detenían exactamente encima de mi cuarto. Me quedé acostada, inmóvil, con los oídos atentos, mientras la sensación de que alguien caminaba en círculos me llenaba de angustia. El peso de esos pasos parecía real, humano. Al día siguiente, agotada y con profundas ojeras, fui a hablar con don Guillermo. Lo encontré regando las plantas en el pequeño jardín de la entrada. Le conté sobre los ruidos y le pregunté si el vecino de arriba tenía horarios extraños. Levantó los ojos despacio, suspiró hondo y me respondió que no había nadie viviendo en ese departamento. El piso de arriba estaba vacío. Por un momento, no supe qué decir. La explicación no tenía ningún sentido. Insistí, tratando de argumentar que quizás se había equivocado, que tal vez algún familiar tenía la llave y estaba usando el lugar. Pero él solo negó con la cabeza, diciendo que el departamento llevaba meses cerrado. Regresé a mi estudio más confundida que nunca. Si no había nadie arriba, ¿de dónde venían los ruidos? El resto del día transcurrió con normalidad, pero por la noche, al acostarme, ya no podía relajarme. El silencio del edificio me parecía una trampa, como si solo esperara el momento adecuado para romperse, y no tardó. Pasadas la medianoche, los arrastres regresaron, seguidos de los pasos lentos que recorrían el techo. Con cada crujido, con cada rechinido, mi cuerpo se encogía más. Ya no sabía si era imaginación, pero parecía que los movimientos se concentraban exactamente sobre mi cama, como si algo me acompañara desde el piso de arriba. En ese instante, comprendí que la tranquilidad que tanto había buscado en Guadalajara comenzaba a desvanecerse. La rutina en la tienda de mi tía continuaba, pero los ruidos del apartamento me tenían cada vez más inquieta. Una tarde, mientras ordenaba algunos estantes, no pude evitar comentar con ella sobre lo que estaba pasando. Mi tía, siempre supersticiosa y cuidadosa, me escuchó con atención. Me aconsejó rezar más seguido y colocar agua bendita en las puertas y ventanas. Decía que era importante proteger la casa, que había energías que no se veían, pero que podían sentirse. Aunque me parecía un poco exagerado, seguí su consejo. Recé y coloqué pequeños frascos de agua bendita en los rincones. Esa tranquilidad duró solo unos días. Un domingo por la tarde, decidí reorganizar los muebles de mi cuarto para que todo se sintiera más ordenado. Mientras movía la mesa y el armario, escuché algo que me heló la sangre, una risa proveniente del apartamento de arriba. Era baja, burlona, como si alguien se estuviera riendo de mí. Me quedé paralizada, y por un momento dudé si debía enfrentarla o huir. El miedo y la curiosidad se mezclaban, y finalmente decidí confrontar lo que fuera que estaba allí. Con el corazón acelerado, salí de mi apartamento y subí las escaleras hacia la puerta del departamento de arriba. Toqué varias veces, pero nadie respondió. La risa se detuvo de inmediato. Sin embargo, cuando me agaché para mirar por la parte inferior de la puerta, vi una sombra quieta que no podía identificar claramente. Fue entonces que supe con certeza que don Guillermo había mentido. Había alguien allí. La sensación de peligro y de incredulidad me recorrió de pies a cabeza. Decidida a no dejar que esto continuara así, regresé al primer piso y enfrenté a don Guillermo directamente. Esta vez no acepté evasivas. Con un suspiro, finalmente me contó la verdad. Hacía 2 años había ocurrido un asalto en ese apartamento. Un hombre murió allí adentro, defendiendo a su familia de los delincuentes que entraron por la ventana. Un departamento del 3er piso, mientras la esposa y los hijos se mudaban después de la tragedia. Desde entonces, el apartamento permanecía vacío,
aunque el edificio parecía tener otra historia. Salir de esa conversación me dejó un nudo en el estómago. Por un lado, sentí alivio al saber que no estaba loca. Por otro, la presencia que había percibido parecía más intensa que nunca. Cada sonido, cada crujido en el techo, cobraba sentido, pero también aumentaba mi miedo. Supe que, de algún modo, aquel espíritu o recuerdo de tragedia seguía allí, acechando la vida de quien se atreviera a habitar el lugar. Después de enfrentar a don Guillermo, sentí un extraño alivio. Saber la verdad sobre el asalto y la muerte del hombre me dio cierta claridad, aunque también dejó un vacío inquietante en mi pecho. Por supuesto, todavía me preguntaba qué estaba pasando en el departamento de arriba, pero la verdad es que tenía miedo de pensar en la posibilidad de que algo realmente sobrenatural estuviera ocurriendo allí. Prefería pensar en explicaciones lógicas. Tal vez el departamento había sido invadido, quizá fuera un vagabundo o adolescentes haciendo una broma de mal gusto. Si el departamento había sido invadido antes, entonces esa posibilidad existía, y ese era un tipo de peligro que conocía bien y sabría cómo enfrentar mejor. Gritar, llamar a la policía, pero si se trataba de un espíritu, el espíritu de ese hombre, ¿qué podría hacer? ¿Qué se hace en una situación así? Así que decidí que necesitaba confirmar la historia que me contó don Guillermo. Decidí investigar un poco más por mi cuenta. Busqué en internet y encontré un foro antiguo donde alguien hablaba del incidente. Allí estaba la foto del hombre que había muerto, con su rostro serio y cansado. Verlo me hizo estremecer. Era el mismo que, de algún modo, sentía cerca de mí cada noche. Durante varios días, el apartamento estuvo relativamente tranquilo. Los ruidos disminuyeron y yo comencé a pensar que quizá todo se había calmado con la revelación de la historia. Sin embargo, aquella calma era frágil, y lo supe la madrugada siguiente. Me desperté sobresaltada. Había algo frente a mí, inmóvil, en el centro del cuarto. Era un hombre, idéntico al de la foto que había visto en el foro. Me miró, silencioso, y luego simplemente se dio la vuelta y se fue caminando hacia la puerta como si nada hubiera ocurrido. Grité temblando de miedo, y cuando finalmente reuní el valor para levantarme y verificar todo el apartamento, no había nadie. No había señales de entrada, ni de que alguien hubiera estado allí. Todo estaba en silencio, como si nunca hubiera pasado. El piso limpio, la ventana cerrada, y mi corazón latiendo con fuerza mientras trataba de encontrar una explicación lógica. No existía ninguna. Lo que había visto no podía ser real, al menos no según las reglas del mundo que conocía. Al día siguiente, don Guillermo vino a verme. Me preguntó si estaba todo bien y me dijo que una vecina lo había llamado para contarle que escuchó un grito horrible proveniente de mi departamento. No supe qué decir. Terminé mintiendo y diciendo que había tenido una pesadilla, pero él me miró de una manera extraña, como si supiera algo, y me dijo que olvidara el departamento de arriba si quería tener una vida tranquila allí. Me quedé sin reacción. Durante varias semanas, la falta de sueño y el miedo constante me hicieron sentir atrapada. Cada crujido, cada sombra o reflejo me devolvía a aquella noche en que vi al hombre caminar por mi cuarto. La sensación de que algo seguía allí, que no podía verlo pero sí sentirlo, era insoportable. Cada intento de normalidad se veía interrumpido por la certeza de que ese espíritu estaba ligado al apartamento. Finalmente, después de noches interminables sin poder dormir, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me mudaría. Empaqué mis cosas con las manos temblorosas, con el corazón pesado, y dejé atrás el apartamento que había significado mi independencia y mi nueva vida. Mientras bajaba por las escaleras por última vez, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que, aunque ya no viviera allí, la historia del hombre y de la tragedia seguía presente en ese lugar, esperando a quien se atreviera a ocuparlo. Nunca olvidaré la sensación de ese encuentro. Providencia, con sus calles tranquilas y su aire limpio, me había recibido como una promesa de libertad, pero también me había mostrado que algunas historias no se pueden ignorar y que ciertos recuerdos
permanecen más allá de la vida. Nunca he sido una persona supersticiosa. Me llamo Agustín, crecí en el barrio del centro de Guadalajara, rodeado de calles concurridas, tiendas antiguas y el ruido constante de autos y vendedores ambulantes. Mi padre, Evandro, siempre decía que era mejor trabajar con las manos y no perder tiempo con fantasmas o historias viejas. Yo, en cambio, siempre tuve fascinación por lo que estaba ahí, a la vista de todos, pero olvidado por el tiempo. La fotografía urbana era mi refugio, mi manera de ver el mundo de una forma que casi nadie percibía. El día que decidí visitar el hotel de la Avenida Revolución, tenía 19 años y pocas certezas sobre el futuro, aparte del sueño de ser fotógrafo profesional. Trabajando en el taller de mi padre durante la semana, aprovechaba mis días libres para explorar lugares abandonados. Siempre buscaba edificios que tuvieran historia, con paredes gastadas, detalles olvidados y sombras que parecían bailar con la luz del sol. El hotel siempre me llamó la atención. La fachada antigua todavía conservaba cierto encanto, a pesar de las ventanas rotas, las puertas chirriantes y los carteles de expropiación amarillentos por el tiempo. Recuerdo haber escuchado algunas historias sobre ese edificio. Decían que había muertes allí, sucesos que nunca se cerraron por completo. Espíritus, según contaban, podían permanecer en lugares donde la vida terminaba de forma violenta o incompleta. Por un momento, la idea me inquietó. Pero la curiosidad siempre hablaba más fuerte. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba sentirlo y fotografiarlo. Llegar hasta allí no fue fácil. Las puertas principales llevaban años cerradas, oxidadas, algunas cubiertas con cadenas y candados que crujían con cualquier movimiento. Terminé encontrando una ventana lateral que parecía ceder bajo mi peso. Al entrar, el olor a moho y polvo me golpeó como una pared invisible. El frío era extraño para la época del año, como si el edificio absorbiera la energía a su alrededor. Dentro, los pasillos eran largos y estrechos, cubiertos de polvo y restos de mobiliario antiguo. Algunas puertas estaban caídas, otras chirriaban con el más mínimo toque, y el piso crujía con cada paso que daba. Mientras fotografiaba, cada clic de la cámara parecía resonar por las paredes, llenando el silencio con un sonido casi incómodo. El lugar me atraía, pero había algo en él que me mantenía alerta, algo que no lograba identificar. Pasé horas explorando el vestíbulo, los pasillos y las escaleras. Cada detalle parecía contar una historia, cartas antiguas esparcidas por el suelo, periódicos amarillentos que databan de décadas atrás, carteles de eventos que nadie recordaría ya. A veces sentía la sensación de estar siendo observado. Miraba por encima del hombro, giraba rápidamente, pero nunca había nadie. Solo éramos el edificio y yo. Aún así, la incomodidad permanecía insistente, como si el mismo aire supiera que yo estaba allí. Al final de la tarde, me di cuenta de que el tiempo había pasado más rápido de lo que imaginaba. El sol ya se escondía detrás de los edificios vecinos, proyectando sombras largas y deformadas por los pasillos del hotel. Supe que era hora de irme. No había racionalidad suficiente para explicar esa sensación de urgencia, pero algo dentro de mí decía que no debía permanecer allí después del anochecer. Salí por el mismo camino por el que entré, sintiendo el frío recorrer mi espalda y llevando conmigo el recuerdo vivo de aquel silencio pesado. Aún así, cada paso fuera del hotel no disminuía la extraña atracción que sentía por ese lugar. Mi mente ya comenzaba a planear el próximo día, cuándo volvería, qué ángulos podría capturar y cómo cada sombra podría transformarse en una fotografía única. No sabía que, en ese momento, el hotel ya había empezado a dejar su marca en mí, mucho más allá de cualquier imagen que mi cámara pudiera capturar. Decidí volver al hotel un sábado por la tarde, con la intención de aprovechar cada hora de luz para explorar más a fondo. Caminé por las calles del centro, observando las fachadas de los edificios y sintiendo un extraño nerviosismo en el estómago,
esa mezcla de emoción y miedo que siempre me acompañaba cuando me acercaba a lugares abandonados. Al llegar, la fachada me pareció aún más silenciosa y opresiva que la primera vez. Las sombras se alargaban y se deformaban, como si el edificio mismo estuviera respirando. Entré por la misma ventana lateral que había usado antes. Desde el primer paso, sentí algo distinto. Un aire pesado que parecía adherirse a mi piel, y un silencio tan absoluto que cada clic de mi cámara retumbaba en los corredores vacíos. Me concentré en fotografiar los pasillos, las escaleras y los vestíbulos, buscando capturar texturas y detalles olvidados. Pero algo no me dejaba tranquilo. Cada tanto, creía percibir un movimiento detrás de mí, un instante de sombra que no correspondía con ningún objeto, y giraba rápidamente, solo para encontrarme con el vacío. Mientras exploraba, el edificio parecía jugar conmigo. Una puerta se movía lentamente, como empujada por un aire invisible. Pasillos que antes parecían vacíos, ahora me daban la sensación de estar llenos de miradas. Era imposible identificar la fuente. No había nadie, pero la sensación de ser observado era constante. Intentaba concentrarme en mi trabajo, en mi portafolio, pero cada sonido, cada sombra, hacía que mi corazón se acelerara y mi respiración se hiciera más corta. Decidí que era suficiente cuando el sol comenzó a esconderse del todo. La urgencia de salir del lugar se volvió tangible, casi física. Sentía que algo me estaba empujando a salir, no con violencia, sino con insistencia silenciosa. Logré salir por la ventana por la que entré, sintiendo un frío recorrer mi espalda mientras me alejaba. Cada paso fuera del hotel no disminuía la extraña sensación de incomodidad, como si algo del edificio hubiera decidido seguirme hasta mi casa. Al llegar, no pude esperar para revelar las fotos. Lo que encontré me dejó helado. Entre las imágenes capturadas, había rostros que no recordaba haber visto. Algunos flotaban en los pasillos, otros me miraban directamente desde las sombras. Intenté racionalizarlo. Pensé que era un error de la cámara, un reflejo de la luz o un fallo del negativo. Pero cada prueba, cada intento de replicar las condiciones, no explicó nada. Decidí enviar algunas de las fotos a Eduardo, un amigo fotógrafo que conocía por internet, buscando su opinión profesional. Me dijo que eran extrañas, inquietantes, pero que no había señales de manipulación. Esa confirmación, en lugar de calmarme, hizo que el hotel y sus sombras se volvieran aún más reales en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir de nuevo la presencia detrás de mí, como un peso invisible que me obligaba a estar alerta, sin dejarme olvidar que algo en ese lugar no estaba en paz. Esa noche, al intentar dormir, la sensación persistió. El silencio de mi cuarto parecía demasiado pesado, y el recuerdo de los rostros en las fotos me perseguía. Por primera vez, comprendí que el hotel había dejado algo en mí, un recuerdo que no podía ignorar, algo que ya no podía encapsularse en simples fotografías. Los días siguientes a mi visita al hotel se convirtieron en un tormento silencioso. Cada vez que miraba las fotografías en mi cuarto, sentía la misma presión en la espalda que me acompañaba entre los pasillos del edificio. No había nadie allí, pero la sensación de ser observado se hacía más intensa con cada revisión de las imágenes. Las sombras de los rostros capturados parecían moverse ligeramente cuando yo parpadeaba, como si esperaran a que bajara la guardia. No conté nada a mi padre. Evandro había mencionado alguna vez, sin entrar en detalles, que los lugares abandonados podían ser peligrosos y que ciertas curiosidades terminaban en problemas. Esa advertencia, aunque vaga, me recordaba constantemente que debía tener cuidado, pero al mismo tiempo sentía que algo dentro de mí me empujaba a volver, a entender lo que estaba ocurriendo. La curiosidad ya no era suficiente, era una necesidad casi física. Una noche, después de revisar las fotos una y otra vez, tuve un sueño tan vívido que me hizo despertar sudando y con el corazón acelerado. Me encontraba en los corredores del hotel, pero esta vez no estaba solo. Vi personas siendo torturadas y asesinadas, con expresiones de terror y desesperación.
Entre ellas, reconocí uno de los rostros que había aparecido en mis fotos. Era imposible distinguir si era un recuerdo o una manifestación del sueño, pero la sensación de realismo me paralizó. Cada grito que escuchaba parecía resonar dentro de mi pecho, y cada sombra se extendía sobre mí como un manto pesado. Al despertar, la habitación de mi casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado segura, y sin embargo, no pude librarme de la sensación de que algo del hotel seguía ahí, observándome. Durante los días siguientes, mi mente no encontraba descanso. Caminaba por la ciudad y veía sombras en los callejones, formas que se confundían con los transeúntes, y cada vez que pasaba frente al hotel, una mezcla de fascinación y miedo me paralizaba. No podía dejar de pensar en los rostros que aparecían en las fotos, ni en la extraña energía que sentí durante mi última visita. La obsesión crecía de manera silenciosa, alimentada por la memoria de lo que había visto y por la certeza de que había algo allí que no debía ignorar. Empecé a planear mi regreso al hotel, convencido de que necesitaba enfrentarlo, de que debía encontrar una explicación para todo lo que había sentido y visto. Cada noche, mientras revisaba las fotos, la sensación de alguien detrás de mí se hacía más tangible, como si el edificio mismo me llamara a volver. No era miedo simple, era una mezcla de fascinación, ansiedad y una urgencia que no podía controlar. Sabía que, si volvía, sería diferente. Ya no se trataba solo de fotografía, era algo personal, una especie de vínculo silencioso con el lugar que no podía romperse. Algo dentro de mí me decía que no estaba preparado para lo que encontraría, pero, al mismo tiempo, no podía resistirme. La obsesión se había apoderado de mí, y el hotel, de alguna manera, ya formaba parte de mi vida. Volví al hotel el sábado siguiente, decidido a recorrer cada rincón que aún no había explorado. La sensación de presión en la espalda que me había seguido a casa días atrás volvió a aparecer tan pronto crucé la entrada lateral. Esta vez estaba más consciente, más alerta, pero también más fascinado. Cada corredor parecía susurrarme secretos que no podía comprender. Cada sombra se movía de forma sutil, como si respirara conmigo. Caminé durante más de una hora, fotografiando los pasillos, los vestíbulos y las escaleras. Cada foto parecía captar algo que mis ojos no podían percibir. Una mancha de sombra que se desplazaba, un resplandor inexplicable, una sensación de presencia que no podía ignorar. A pesar del miedo, sentía que debía continuar, que cada imagen me acercaba a entender lo que el hotel quería mostrarme. Fue entonces cuando descubrí el cuarto que nunca había podido abrir. La puerta estaba cerrada, vieja y desgastada, pero al levantar el tapete, encontré una llave oxidada que encajaba perfectamente en la cerradura. Un escalofrío recorrió mi columna al girarla. Al abrir la puerta, el aire dentro del cuarto me golpeó, cargado con un olor a moho y polvo antiguo, pero también con una sensación extraña, como si el tiempo allí se hubiera detenido. El cuarto parecía congelado en el pasado. Muebles antiguos cubiertos por sábanas amarillentas, cortinas rasgadas y restos de objetos personales de alguien que había desaparecido hacía décadas. Cada detalle era digno de fotografiar, y mi cámara parecía capturar algo más que la simple imagen. Captaba la esencia de lo que había permanecido atrapado allí. Mientras tomaba las fotos, sentía la mirada invisible de algo que no quería que me fuera. La tensión crecía con cada clic, cada sombra parecía acercarse más a mí, y aún así continuaba. Finalmente, levanté la cámara para tomar la última foto. En cuanto tomé la foto, una sensación de pavor inexplicable se apoderó de mi cuerpo. Comencé a temblar, y sin pensar, agarré mis cosas y me fui. Quería tomar más fotos, pero algo me lo impidió. No sé cómo explicarlo, solo sé que lo único que pude hacer fue irme sin mirar atrás. Al revelar el negativo en casa, mi corazón se detuvo. Delante de mí, decenas de figuras translúcidas llenaban la habitación. Algunas más definidas, otras apenas visibles, muchas flotando sin pies, suspendidas en el aire como si el suelo no existiera para ellas. Sentí una mano helada posarse sobre mi hombro.
Me giré lentamente y no había nadie. El frío se extendió por mi espalda, pero no grité. Simplemente comprendí que no debía desafiar aquello más. Con manos temblorosas, recogí todas las fotos y, sin mirar atrás, las puse a arder. El olor a papel quemado mezclado con el de la tinta y el polvo me acompañó mientras las llamas consumían cada imagen, cada recuerdo tangible del hotel. Juré para mí mismo que nunca volvería allí. El silencio volvió a mi cuarto, pero la sensación persistente, esa presencia silenciosa, todavía me recuerda que algunos lugares nunca liberan completamente lo que guardan. Aquel hotel dejó su marca en mí, no en fotografías ni en recuerdos concretos, sino en la certeza de que hay lugares donde la curiosidad puede ser peligrosa y donde lo que queda atrapado trasciende el tiempo y la razón. Por más que intente olvidarlo, sé que nunca podré borrar la sensación de que, en algún rincón oscuro de la Avenida Revolución, todavía hay ojos que me observan. Me llamo Lorenzo. Tengo 22 años y desde hace algunos meses he estado ayudando a mi tío David en el puesto de utensilios domésticos del mercado San Juan de Dios, aquí en Guadalajara. Mi madre, Santina, ya jubilada y viuda, siempre me dijo que debía trabajar y ayudar en casa, y sentí que era mi obligación hacer mi parte. No es que fuera un chico perezoso. Ya había trabajado antes en una pequeña tienda local, pero me despidieron cuando el hijo del dueño empezó a ayudar en la tienda. Eso me desanimó, y también sentía que quería encontrar mi lugar en la vida, decidir mi futuro. Pero la vida no me dio mucho tiempo para planear nada, y así cuando mi tío me invitó a trabajar con él, diciendo que el trabajo estaba demasiado pesado para hacerlo solo, acepté. Al principio, todo parecía normal. El ajetreo durante el día, clientes apurados, vendedores gritando, olores de comida mezclados con los de los productos, colores y formas que se confundían entre los puestos. Pero poco a poco empecé a notar que algo era diferente cuando el mercado cerraba. Mi tío siempre se iba primero, dejándome solo para organizar, guardar y cerrar todo. Fue entonces cuando empecé a percibir pequeños detalles que me inquietaban. Pasos que parecían resonar en los pasillos estrechos, susurros que venían de cajas apiladas o de rincones oscuros. Miraba a todos lados, pero no había nadie. Aún así, la sensación de estar siendo observado permanecía. Al principio intenté convencerme de que era el viento, ratas o algún empleado atrasado, pero el miedo crecía de una manera que no podía explicar. En casa le conté a mi madre que sentía algo extraño en el mercado. Ella me advirtió que tuviera cuidado y no me dejara llevar por el miedo, diciéndome que podía ser solo mi imaginación, pero yo sabía que no era solo imaginación. Sentía mi corazón acelerarse cuando pasaba por el pasillo donde resonaban los pasos, mis manos sudaban y una inquietud constante me acompañaba incluso antes de salir de casa. El silencio nocturno del mercado se volvía pesado, casi sofocante, y cada sombra parecía alargarse de manera sospechosa. Había noches en que, después de guardar los productos, todavía sentía como si algo o alguien me observara desde algún rincón invisible. Intentaba concentrarme en las tareas, pero mi mirada siempre se desviaba, siguiendo cualquier movimiento mínimo, cada sonido inesperado, cada caja que crujía. La sensación de estar solo era real, pero el miedo de que algo estuviera allí, invisible, era mayor. No lograba dormir bien, y las horas que pasaba en el mercado comenzaron a mezclarse con una ansiedad constante, un miedo silencioso que nadie más parecía percibir. Nunca le conté a nadie fuera de casa. No quería parecer débil o tonto, pero cada noche, mientras cerraba el puesto y caminaba por los pasillos vacíos, sentía que el mercado guardaba secretos que iban más allá de cualquier explicación lógica. Algo estaba allí, algo que no se veía, pero que se hacía sentir de manera intensa y perturbadora. Aún no sabía que aquello era solo el comienzo, que el miedo se profundizaría de maneras que nunca imaginé. Después de varias noches trabajando solo en la barraca,
empecé a notar algo que me hacía sentir un miedo diferente, más profundo y paralizante. Había un hombre con sombrero que siempre aparecía en el mismo lugar entre los pasillos del mercado. Nunca se movía. Simplemente estaba ahí como si estuviera esperando algo, observando. Cada vez que lo veía, sentía un frío intenso que me recorría la espalda y las piernas se me entumecían. Era como si no pudiera avanzar ni dar un paso, hasta que él se diera la vuelta y desapareciera lentamente por el corredor. Al principio intenté racionalizarlo. Quizá era un empleado que se había quedado, o un cliente que se había perdido. Pero pronto me di cuenta de que nadie más aparecía a esas horas y que la figura del hombre era demasiado constante para ser coincidencia. Su presencia no hacía ruido, no respiraba, y aún así se sentía como si llenara todo el espacio a su alrededor. Cada noche que pasaba por ese pasillo, mi corazón latía con fuerza, y a veces tenía que apoyarme en la barra para no caerme del susto. Intenté comentarle al tío David lo que había visto. Le dije que sentía que alguien extraño estaba rondando el mercado por las noches, pero él minimizó la situación, diciendo que era normal sentirse nervioso al trabajar solo y que probablemente mi mente estaba jugando trucos. Esa indiferencia solo hizo que el miedo creciera. Me sentía atrapado entre la realidad del día, donde todo era normal y ruidoso, y la oscuridad nocturna, donde cada sombra parecía un potencial peligro. Había noches en las que terminaba de cerrar la barraca y el hombre seguía allí, inmóvil, y yo me quedaba paralizado, tratando de completar mis tareas con la mirada fija en él. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, sentía que debía ser cuidadoso, porque la sensación de ser observado era real, tangible. Me di cuenta de que el miedo que sentía no era solo una reacción emocional, era físico. Me sudaban las manos, me dolía el estómago y a veces sentía que no podía respirar con normalidad. La constante presencia de aquel hombre me hizo cambiar mi rutina. Empecé a revisar los pasillos antes de caminar por ellos, a mantener la mirada baja y a apurarme al guardar productos. La tensión se acumulaba en cada noche que pasaba solo en el mercado, y aunque nunca hice contacto directo con él, cada encuentro dejaba una marca invisible, un peso en mi pecho que no desaparecía al llegar a casa. Me empecé a preguntar si algo en ese lugar estaba vivo de una forma que no podía entender, si el mercado tenía secretos que nadie contaba y que yo había comenzado a notar. Nunca dejé de preguntarme si el miedo que sentía era irracional o si realmente había algo allí, acechando entre los pasillos y las sombras. La sensación se volvió tan constante que incluso los sonidos normales del mercado, una caja que crujía, un carrito moviéndose, me hacían estremecer. Era como si todo el lugar estuviera alerta, como si yo fuera el intruso en un espacio que de otra manera permanecía dormido y silencioso. Un día, mientras reorganizaba cajas en el depósito del mercado, noté algo que me hizo detenerme en seco. En un rincón que normalmente estaba cubierto por cajas apiladas, había símbolos extraños marcados en la pared. Eran trazos irregulares, círculos incompletos, líneas que se cruzaban de forma deliberada y algunas figuras que no podía identificar del todo. Por un momento me quedé allí observando, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No sabía exactamente qué eran, pero algo en ellos me hizo sentir un miedo frío, diferente al que había sentido con el hombre del sombrero. Intenté racionalizarlo, pensando que alguien había hecho esas marcas por diversión o por algún juego que desconocía, pero la precisión y la intención con que estaban dibujadas me hicieron dudar, y entonces un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído detrás de mí, me sobresaltó completamente. Me giré rápidamente, con las manos temblando, pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba tal y como lo había dejado: cajas, estantes y el polvo acumulado en el suelo. Con el corazón acelerado y las manos sudorosas, decidí confrontar al tío sobre lo que había visto. Le conté que había encontrado símbolos extraños en el depósito que parecían más que simples garabatos. Él se limitó a mirar hacia otro lado y cambiar de tema, insistiendo en que me concentrara en el trabajo y que no debía dejar que la imaginación me jugara una mala pasada.
Esa respuesta me dejó con una sensación de aislamiento y frustración que no había sentido antes. Era como si estuviera solo frente a algo que no podía explicar y nadie más estuviera dispuesto a ayudarme o siquiera reconocerlo. Desde ese día, cada vez que entraba al depósito, mi mente buscaba los símbolos, temerosa de encontrarlos de nuevo, y cada sombra o sonido me hacía saltar. Comencé a cuestionarme si esas marcas eran recientes o si alguien las había hecho hace tiempo, escondiendo algo que solo unos pocos conocían. La mezcla de miedo y curiosidad se volvió abrumadora. Sentía que debía saber más, pero al mismo tiempo, cada vez que me acercaba al rincón donde estaban los símbolos, un escalofrío me recorría la espalda y me impedía actuar con calma. El depósito, un lugar que hasta entonces había sido solo un espacio de trabajo, se transformó en un escenario de tensión constante. Cada vez que guardaba una caja o movía un producto, sentía que estaba entrando en territorio desconocido, como si algo invisible me observase desde algún rincón. El miedo ya no era solo físico, sino psicológico. La incertidumbre y la sensación de que había algo más allí escondido empezaban a dominar mi pensamiento. No sabía qué eran esos símbolos ni qué significaban, pero entendía que el mercado, el lugar donde había crecido y trabajado tantos años, escondía secretos que yo apenas comenzaba a descubrir. Y aunque intentaba concentrarme en lo cotidiano, en los productos y las cajas, la inquietud me acompañaba como una sombra que no podía quitarme de encima. Esa noche, al cerrar la barraca, me sentí más vulnerable que nunca, consciente de que algo en el mercado había despertado y que yo estaba demasiado cerca de verlo. Después de semanas, sintiendo la presencia del hombre del sombrero y de los símbolos en el depósito, decidí enfrentar mi miedo. Una noche, mientras cerraba la barraca, sentí que ya no podía seguir ignorando lo que sucedía en los pasillos vacíos del mercado. Tomé una linterna y seguí al hombre del sombrero, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, cada paso resonando en el silencio opresivo. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor, y el miedo se mezclaba con una especie de determinación tonta de descubrir lo que estaba ocurriendo. Lo seguí hasta un pequeño callejón interno, un espacio estrecho entre las paredes de varios puestos cerrados. Cuando encendí la linterna, sentí un choque en el pecho. Había varias personas inmóviles, alineadas en silencio, mirándome fijamente con ojos completamente oscuros, sin brillo, sin expresión. El miedo me paralizó. Por un instante, sentí que mi cuerpo no respondía, que cada músculo se había congelado. La linterna se me cayó de las manos y la luz se apagó, dejando el callejón en una oscuridad total. Al levantar la cabeza, no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. De alguna manera, sabía que esas presencias seguían ahí, invisibles, siguiendo cada uno de mis movimientos. Corrí sin mirar atrás, el corazón latiéndome como un tambor, hasta cerrar la barraca de manera apresurada. Al día siguiente pedí una semana de descanso, diciendo que no me sentía bien, aunque nadie entendía del todo por qué. Cuando regresé al mercado, la atmósfera parecía haber recuperado su rutina habitual. Los vendedores acomodaban sus puestos. Los olores de comida se mezclaban con el aroma de los productos recién desempacados, y los pasillos, aunque estrechos y oscuros en algunos tramos, no ofrecían la misma sensación de amenaza que había sentido semanas atrás. El hombre del sombrero nunca volvió a aparecer, y por un momento llegué a pensar que todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio acumulado. Sin embargo, aquella tarde, al entrar al depósito para recoger algunos productos, me detuve en seco. La pared donde antes habían aparecido los símbolos estaba completamente lisa, como si alguien la hubiera pintado recientemente, borrando cualquier rastro de lo que había visto. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi respiración se volvió más rápida, no por el frío, sino por la sensación repentina de vulnerabilidad. A pesar de que no había figuras visibles ni sombras extrañas, sentía una presencia constante, invisible, que parecía seguirme en cada movimiento, acechando silenciosa desde los rincones y los pasillos,
haciendo que mis pasos se volvieran cautelosos y mis sentidos se agudizaran de forma automática. Era un miedo diferente, sutil, persistente, como un susurro que no necesitaba palabras, recordándome que aunque el hombre del sombrero ya no estuviera, algo permanecía allí, observando, siempre latente, imposibilitando que me relajara siquiera por un instante. Todavía me pregunto, ¿qué era realmente aquello que había presenciado? No encontraba ninguna explicación lógica que justificara los pasos, los susurros, ni la sensación de presencia que me acompañó durante semanas. Una sensación que parecía adherida a cada rincón del mercado y a cada sombra proyectada por la tenue iluminación nocturna. El lugar, que había conocido desde niño y recorrido tantas veces entre risas, olores de comida y gritos de vendedores, ahora se me mostraba diferente, cargado de secretos invisibles y misterios que iban más allá de lo que cualquier persona podría comprender o siquiera imaginar. Cada vez que cruzo esos pasillos vacíos, siento que algo permanece allí, una presencia silenciosa y constante, esperando, observando, haciendo que mi respiración se vuelva más consciente, mis pasos más cautelosos y que una alerta silenciosa recorra todo mi cuerpo, recordándome que el mercado, aunque aparentemente normal, sigue guardando un misterio que nunca desaparecerá del todo. Mi nombre es Luis Carlos. Nací y crecí en Guadalajara y conozco la ciudad como la palma de mi mano. Fui profesor de historia durante gran parte de mi vida, pero al llegar a los 38 años, debo confesar que el trabajo que realizaba en la escuela primaria donde enseñaba ya no me entusiasmaba. Fue entonces cuando sentí que necesitaba algo diferente, algo que me conectara de verdad con la ciudad y con lo que siempre he amado, la historia viva. Mi pasión siempre ha sido la historia, aunque también me gustaba enseñar, pero año tras año enseñando las mismas cosas, incluso contribuyendo a la formación de miles de niños increíbles, me generaba un tedio que me desanimaba. Así fue como comencé a trabajar como guía en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, un lugar que siempre admiré por los murales de José Clemente Orozco. Allí, además de actuar como guía turístico, tendría la oportunidad de realizar mis propias investigaciones sobre el lugar, lo cual me emocionaba. Nunca imaginé que, al buscar motivación y placer en lo que hacía, terminaría sumergido en algo que pondría a prueba mis límites y me haría dudar de la propia realidad. Al principio, todo parecía normal. Caminar por los corredores amplios y silenciosos, explicar detalles sobre los murales, la vida de los fundadores del hospicio, la historia de la ciudad. Era una rutina que me hacía sentir útil y vivo, pero, poco a poco, comencé a percibir algo diferente. Había salas a las que solo tenían acceso los empleados, y en ellas sentía una energía extraña, difícil de definir. Era como si el lugar respirara de una manera propia, diferente al resto del museo, y yo me sintiera observado sin que hubiera ninguna presencia visible. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que era cansancio o que mi imaginación exageraba, pero la sensación persistía. A veces, cuando estaba solo, sentía pequeños escalofríos, puertas crujiendo sin viento, sombras que parecían moverse en las esquinas de mi visión. Era algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para despertar una inquietud profunda. Aún así, continuaba explorando cada sala con cuidado, fascinado por la historia, anotando cada detalle que pudiera interesar a los visitantes. Mi esposa, Flora, se daba cuenta de que algo me incomodaba y me consolaba cada vez que regresaba a casa agitado, señalando que necesitaba descansar. Yo trataba de convencerla de que eran solo impresiones, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más en el hospicio, algo que no se explicaba únicamente por la historia del edificio o por su arquitectura. Algo que parecía estar al acecho, siempre al acecho, en las salas donde nadie más que nosotros, los empleados, podía entrar. A pesar de esta inquietud, sentía que mi trabajo allí tenía un propósito mayor. No era solo un empleo,
sino una pasión. Cada paso por los corredores, cada historia contada a los visitantes, me conectaba con una parte de la ciudad que pocos conocían, pero había un peso, una presencia que aún no podía definir y que poco a poco comenzaría a volverse imposible de ignorar. Nunca olvidaré la noche en que apareció aquel niño. Era una visita nocturna, algo que no se hacía con frecuencia, pero había un grupo de turistas que había solicitado un recorrido especial. Todo transcurría con normalidad hasta que lo vi. Un niño parado al final de uno de los corredores amplios, con ropa formal, demasiado elegante para la época actual, y el cabello peinado con gel, como si viniera de otra década. La primera impresión me hizo pensar que se trataba de un hijo de turistas muy tradicional, alguien acostumbrado a la disciplina y la formalidad. Me acerqué para guiarlo hacia la recepción y asegurarme de que sus padres lo encontraran. Pero mientras caminaba, algo en su mirada me provocó un escalofrío. Era un niño callado, con una presencia extrañamente distante que parecía medir cada paso con cuidado. Con mi experiencia de años tratando con niños, le pedí que se sentara en el sofá de la recepción, le di un dulce que llevaba en el bolsillo y le pedí que no se moviera de ahí. Fui al mostrador para explicar la situación a Amanda, la recepcionista que trabajaba allí en ese momento, y me miró confundida, preguntándome de qué niño estaba hablando, porque yo había llegado solo hasta allí. Le pareció extraño que hablara con el aire, pero como yo estaba de espaldas, pensó que estaba usando el celular. La miré sin saber qué decir, y luego volví la vista hacia el sillón, listo para señalar dónde estaba el niño, y un escalofrío recorrió mi espalda. El sofá estaba vacío. El sofá donde se había sentado estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Sentí una mezcla de sorpresa, preocupación y un temor difícil de describir. Intenté convencerme de que se había escondido en algún rincón del edificio o que algún familiar lo había encontrado rápidamente, pero la incertidumbre se apoderó de mí. Algo en aquel instante me hizo comprender que aquello no era algo que pudiera explicarse con lógica. Insistí, pedí que revisaran las cámaras, porque si se trataba de un niño perdido, era nuestra responsabilidad. Lo hicieron, y estuve presente en la sala de seguridad, solo para verme caminando por los pasillos, hablando con el aire a mi lado. El guardia me dijo que no siguiera haciendo esas cosas, que los responsables del lugar no querían escuchar esas historias y que podría terminar despedido. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentía un peso en el pecho que no me abandonaba. La ciudad seguía tranquila a mi alrededor, pero en mi mente no podía dejar de ver la figura de aquel niño, sus movimientos precisos y su silencio inquietante. Flora notó mi inquietud. Ella percibió que algo me había alterado durante el recorrido, y aunque intenté restarle importancia, su mirada de preocupación me hizo entender que algo había cambiado. Desde entonces, empecé a cuestionar la seguridad de mi propia percepción. Algo había ocurrido en aquel corredor, algo que yo había presenciado y que nadie más parecía reconocer. Y, aunque traté de racionalizarlo, la sensación de que algo invisible estaba presente en el hospicio no me abandonó. Supe, en ese momento, que aquel niño no era simplemente un visitante perdido, sino que representaba un misterio que estaba apenas comenzando a revelarse. Después de aquella noche con el niño, las cosas en el hospicio comenzaron a cambiar de manera sutil, pero persistente. Empecé a tener sueños extraños, en los que escuchaba llantos de un niño, y aunque la voz parecía suplicar ayuda, no podía acercarme con claridad. En una de esas noches, el llanto me llevó hasta una figura de espaldas que llamaba a su madre. Y cuando intenté acercarme, la figura se giró y no tenía rostro, solo una superficie lisa que reflejaba la luz como un espejo. Desperté gritando, y Flora se levantó para consolarme, pero incluso con su presencia, el terror no desaparecía del todo. En el trabajo, la sensación de ser observado se intensificó. Las salas que antes me parecían silenciosas y seguras empezaron a sentirse opresivas, y las pinturas de los murales de Orozco parecían moverse de manera imperceptible cuando estaba solo. A veces, un gesto de una figura
Una sombra que parecía cambiar de posición hacía que mi corazón se acelerara sin poder explicarlo. Intenté racionalizarlo, recordando cada detalle de los murales, pero no podía ignorar la sensación de que alguien o algo me estaba siguiendo. Empecé a notar pequeñas presencias por el rabillo del ojo, un movimiento rápido, un bulto que se desvanecía cuando volteaba, sombras que parecían deslizarse por los corredores. Cada vez que giraba, no había nada, y aún así, el aire del lugar parecía cargado de una presencia constante. La investigación histórica que realizaba, los archivos y los documentos que debía revisar, comenzaron a generar ansiedad, porque cada sala donde trabajaba me hacía sentir vigilado. La fascinación por la historia se mezclaba con un miedo creciente que me hacía dudar de mi propia percepción. Incluso los detalles cotidianos del hospicio parecían diferentes. Los muebles crujían sin viento, las luces parpadeaban ocasionalmente, y los corredores que antes me resultaban familiares se sentían extensos y cambiantes. Comencé a anotar cada anomalía, tratando de encontrar un patrón, pero nada tenía sentido desde la lógica. Flora notaba mi inquietud, aunque yo intentaba mantener la calma frente a ella, y me consolaba recordándome que quizás era solo estrés o fatiga acumulada. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación que no podía desmentir, como si el lugar mismo respirara y me estuviera observando constantemente. Cada día, el hospicio me absorbía más. Mi trabajo, que antes era pasión, se había vuelto un campo minado de incertidumbre y miedo silencioso. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de acudir. La historia del lugar, los murales, los archivos, todo tenía un magnetismo que me mantenía allí, aun sabiendo que no estaba solo en aquellos corredores. Esa mezcla de fascinación y terror comenzó a definir mis días, y supe que lo que había empezado como una anomalía momentánea estaba tomando raíces profundas en mi percepción de la realidad. Intenté olvidar, sacarlo de mi cabeza, concentrarme en mi trabajo, pero el miedo persistía, y los recuerdos recientes de todo lo que estaba ocurriendo también. Nunca había sentido un miedo tan profundo como aquel día. Durante una nueva visita nocturna guiada con un grupo de turistas, algo inesperado sucedió. La energía eléctrica se cortó de repente. La oscuridad llenó los corredores amplios y silenciosos, y las luces de emergencia apenas iluminaban el espacio, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Intenté mantener la calma, guiando a los visitantes lo mejor que pude, aunque sentía un peso en el pecho que me impedía pensar con claridad. Cuando la energía regresó, noté de inmediato que algo estaba mal. Una de las madres estaba desesperada, y al mirar hacia donde había estado su hijo, comprendí con un nudo en la garganta que la niña o el niño había desaparecido. Todo parecía normal para los demás, pero para mí era imposible ignorarlo. Otra vez, alguien se había desvanecido entre las paredes del hospicio. La policía fue llamada, el edificio fue revisado de arriba a abajo, pero no apareció ningún rastro del niño. La impotencia se mezclaba con el miedo, y aunque los oficiales sugerían un posible secuestro, yo sabía que lo que había sucedido era distinto. Esa noche, en la quietud de mi casa, tuve un sueño que me dejó inmóvil, atrapado en un terror que parecía real. La figura del niño desaparecido apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. A su lado había otro niño, igualmente silencioso y con un aura inquietante, ambos llorando con un llanto que parecía resonar dentro de mi pecho. Intenté acercarme, pero cada paso que daba sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies y el aire se volvía denso, casi tangible, dificultando mi respiración. El niño que estaba a mi lado comenzó a perder sus rasgos lentamente, como si su rostro se deshiciera en una superficie lisa, provocando un horror que me paralizaba y me hacía sentir que estaba siendo absorbido por algo imposible de contener. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza descontrolada, empapado en sudor, y aunque Flora estuvo a mi lado tratando de calmarme, su presencia apenas podía mitigar la sensación de amenaza que seguía latiendo en mi pecho, como si algo invisible aún permaneciera cerca, observándome desde la penumbra,
recordándome que el miedo que había sentido en el sueño no había quedado atrás con la luz del día. Desde aquel día, el niño desaparecido nunca fue encontrado. Las cámaras no mostraron nada fuera de lo común, y aunque la policía continuó con la investigación, no hubo explicación racional. No volví a soñar con el niño, pero los corredores del hospicio nunca se sintieron vacíos. A veces, al caminar solo, percibo pequeños movimientos por el rabillo del ojo, sombras diminutas que se deslizan entre las salas, dos esta vez, siempre presentes, recordándome que algo permanece, algo que no se puede ver ni tocar, pero que existe de manera silenciosa y constante. El Hospicio Cabañas sigue siendo el mismo edificio imponente y majestuoso que admiré durante años, con sus corredores amplios, murales imponentes y la historia palpable en cada sala. Pero ahora cada visita se siente diferente, cargada de una tensión invisible que no puedo ignorar. Mientras camino por los pasillos, noto cómo la luz se filtra por las ventanas altas y dibuja sombras que parecen moverse con voluntad propia, y cada rincón, cada detalle arquitectónico, se vuelve un recordatorio silencioso de que lo histórico y lo inexplicable pueden coexistir de maneras que desafían la lógica. La fascinación que siempre sentí por la historia se mezcla con un temor profundo, porque sé que abrirme a ese conocimiento también ha abierto puertas que deberían permanecer cerradas, y que lo que creemos percibir a simple vista es solo una fracción de algo mucho más vasto y perturbador. Los niños que desaparecieron y las sombras que aún siento alrededor se han grabado en mi memoria de manera indeleble. No son solo recuerdos, sino una presencia constante que altera mi percepción de la realidad y me obliga a caminar con cautela, consciente de que, aunque nadie más vea lo que yo veo, algo sigue allí, latente y silencioso, aguardando, quizá, el momento de mostrarse por completo, dejando en mí un misterio que jamás podré explicar y que probablemente nunca tendrá respuesta. Cuando acepté el trabajo de vigilante en el Panteón de Belén, pensé que sería solo otro empleo nocturno, tranquilo, con un buen pago. Nunca había trabajado en cementerios antes, pero ya estaba acostumbrado a turnos largos y solitarios. La idea de pasar las noches rodeado de tumbas antiguas me parecía, al principio, solo otra rutina monótona, sin sorpresas. Me llamo Antonio, tengo 28 años y llevo algunos años trabajando como vigilante. Confieso que no planeé aceptar este trabajo, pero llevaba más de 2 meses desempleado y las cuentas se estaban acumulando. No había tiempo de esperar otra oportunidad. Necesitaba poner comida en la mesa, pagar la luz, el agua y el gas. Los primeros días fueron casi normales. Recorría los pasillos estrechos, limpiaba tumbas, recogía hojas secas y organizaba los floreros que el viento había derribado. El olor de la tierra mojada mezclado con el aroma de las flores frescas me recordaba las calles de la ciudad en las primeras horas de la mañana. Solo me llamó la atención el silencio absoluto que lo envolvía todo, roto únicamente por el crujido de la puerta de hierro al cerrarse o por el maullido lejano de un gato que atravesaba las tumbas. Aún así, pensé que era solo el ambiente, que cualquier lugar tan grande y vacío de noche acabaría transmitiendo una sensación de aislamiento. Pero poco a poco, empecé a notar pequeñas cosas que me inquietaban. Pasos resonaban en pasillos donde sabía que no había nadie. Sombras se movían en la periferia de mi visión, desapareciendo cuando intentaba mirar directamente hacia ellas. En algunos tramos sentía un frío repentino, incluso en las noches cálidas de Guadalajara, como si algo se acercara a mí. Al principio intenté ignorar esas sensaciones, diciéndome a mí mismo que era cansancio, que la mente crea miedo cuando está demasiado sola. A pesar de estas inquietudes, me sentía curioso y motivado por el pago, pensando que bastaba mantener la rutina para que todo fuera solo un trabajo común. Había un ritmo en el cementerio que, de cierta manera, empezaba a volverse familiar. La forma en que los árboles altos proyectaban sombras sobre las tumbas,
el sonido del viento entre las hojas secas, el crujido de la puerta cada hora en punto. Todo eso, aunque silencioso y sombrío, parecía estar en armonía con mi nuevo trabajo. En mis primeros días, me di cuenta de que necesitaba acostumbrarme no solo a la soledad, sino también a la sensación constante de ser observado. Era difícil de explicar, pero cada vez que pasaba por corredores más estrechos, sentía una presencia que no podía ver, una sombra que parecía moverse conmigo. El miedo todavía era leve, pero estaba presente, y aún así continué, porque necesitaba ese dinero, y porque me consideraba lo suficientemente racional para lidiar con cualquier cosa que apareciera. Después de unas semanas trabajando en el panteón, empecé a escuchar historias que los empleados antiguos y algunos vecinos contaban sobre el lugar. Me dijeron que había sucesos extraños, apariciones que habían aterrorizado a vigilantes anteriores. Uno de ellos, según comentaban, había renunciado después de ver a una niña con un vestido largo y amplio, como los que usaban en el siglo XIX, flotando sobre una tumba y ordenándole que se fuera. Al principio, reí para mis adentros, pensando que seguramente la mente de ese vigilante había jugado malas pasadas después de noches largas y solitarias. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar cosas que me resultaban difíciles de explicar. En varias ocasiones, vi algo que se movía rápidamente entre los túmulos, solo un destello de figura humana que desaparecía antes de que pudiera acercarme. Al revisar los lugares, encontraba floreros tirados o velas caídas, pero no había nadie a la vista. Esa sensación de vacío se mezclaba con un frío que parecía calarme los huesos, incluso en noches templadas. Y luego estaban las risas, pequeñas, casi infantiles, que surgían de la nada, a lo lejos, como si niños jugaran entre las tumbas. Intenté convencerme de que eran bromas de algún visitante nocturno o simplemente mi imaginación, pero la frecuencia con la que ocurrían me hizo sentir que algo en realidad estaba allí. Las sombras parecían más densas y los pasillos estrechos más angostos. Cada vez que giraba para buscar la fuente de los sonidos, no había nada ni nadie. Empecé a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. Hojas secas que se movían como empujadas por una brisa inexistente, pasos que resonaban en lugares vacíos, sombras que aparecían y desaparecían al borde de mi visión. Al principio, intentaba racionalizar todo: el viento, animales pequeños, incluso mi propia mente cansada. Pero la repetición de estos sucesos y la forma en que parecían seguir un patrón durante mis rondas comenzó a hacerme sentir inquieto de verdad. A pesar del miedo, continuaba trabajando. El pago seguía siendo necesario y me decía a mí mismo que debía mantener la rutina, que nada de esto era real y que cualquier explicación lógica estaba ahí, solo que aún no la veía. Sin embargo, una sensación de vigilancia constante me acompañaba. No podía quitarme de la cabeza la idea de que no estaba solo en el panteón, que algo observaba cada uno de mis movimientos y que esas historias que escuchaba quizá no fueran simples exageraciones. A medida que pasaban las semanas, los fenómenos comenzaron a intensificarse de manera que ya no podía ignorarlos. Las risas de niños que antes escuchaba a lo lejos, ahora parecían surgir mucho más cerca, rozando mis oídos como si estuvieran justo detrás de mí, aunque cada vez que volteaba, no había nadie. Los destellos de figuras que cruzaban los pasillos se volvían más frecuentes y rápidos, desapareciendo antes de que pudiera enfocar mi mirada. Mi corazón se aceleraba cada vez que recorría los corredores más estrechos, y una sensación de alerta constante me mantenía tenso incluso cuando creía estar solo. Los pasos que resonaban en lugares vacíos comenzaron a seguirme. Eran ligeros, rápidos, casi infantiles, y se detenían de repente cuando giraba la cabeza para intentar encontrar la fuente. Cada vez que revisaba los túmulos, encontraba objetos caídos que antes estaban en su lugar, pero nunca veía a nadie que los hubiera tirado. Las hojas secas se levantaban sin viento, y el frío que sentía se intensificaba en ciertos corredores,
como si un aliento invisible me recorriera la espalda. Poco a poco, mi mente comenzó a cuestionarse a sí misma. Dudaba si estaba soñando despierto o si algo realmente sucedía. Intentaba concentrarme en el trabajo, porque necesitaba el pago y no podía permitirme perder esta oportunidad. Sin embargo, cada ronda se volvía una prueba de resistencia psicológica. La soledad del panteón, antes tranquilizadora, ahora era opresiva. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada crujido del suelo resonaba como pasos detrás de mí. A veces sentía que las figuras desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente, como si el lugar mismo se burlara de mis ojos. A pesar de la creciente sensación de peligro, me obligaba a continuar. Caminaba entre los túmulos, intentando memorizar cada rincón del panteón. Observando la forma en que la luz de las lámparas parpadeaba entre las lápidas, tratando de racionalizar cada fenómeno. Pero con cada noche que pasaba, la certeza de que no estaba solo se hacía más fuerte. Era un miedo sutil que se escondía en los rincones y se infiltraba en cada paso que daba. Una tensión constante que me mantenía despierto, incluso después de salir del panteón. Comencé a escribir notas mentales sobre todo lo que ocurría, para no olvidar los detalles y para intentar encontrar alguna explicación lógica. Las risas, los pasos, los destellos de sombras, todo parecía seguir un patrón que no podía descifrar. Mi cuerpo estaba agotado, pero la mente se mantenía en alerta, y cada ronda nocturna se convertía en un desafío donde la única certeza era que algo en el panteón observaba cada movimiento mío. Algo que no podía ver completamente, pero cuya presencia podía sentir claramente. Era ya mi segundo mes trabajando en el panteón, y a pesar de haberme acostumbrado en parte a la soledad, la sensación de ser observado no desaparecía. Las risas infantiles seguían apareciendo en los lugares más inesperados, y los destellos de sombras se volvían más frecuentes y precisos. Sabía que debía completar mi ronda nocturna, pero el miedo empezaba a dominar mis pensamientos, haciéndome dudar de mis propios sentidos. Mientras caminaba por uno de los corredores más antiguos, al fondo distinguí la figura de una niña. Vestía un vestido largo y amplio, de otro tiempo, que parecía sacado de siglos pasados. Por un momento, mi mente intentó racionalizar. Quizá era una niña perdida, o alguien que había quedado rezagado de una visita familiar. Pero había algo en la postura y la quietud de la figura que me hizo sentir un estremecimiento que recorría todo mi cuerpo. Me acerqué con cautela, paso a paso, tratando de mantener la calma. A medida que me acercaba, noté detalles que rompían cualquier explicación lógica. Sus ojos estaban vacíos, fijos en mí, sin parpadear. La expresión de su rostro era seria, demasiado seria para una niña. Permanecía inmóvil como si la misma noche la sostuviera, y un frío intenso se apoderó de mí, más allá del clima nocturno. Cuando estuve lo suficientemente cerca, un terror absoluto se apoderó de mí. La niña no tenía pies. Su sonrisa era extraña, fija, casi burlona. En un instante, desapareció delante de mis ojos, como si se desvaneciera en la misma sombra que la sostenía. No hubo sonido, no hubo señal de dónde había ido, solo quedé yo, temblando, sintiendo un vacío absoluto y una desesperación que me paralizó. El miedo me venció por completo. Mis piernas cedieron y caí inconsciente sobre la tierra fría del panteón. Desperté horas después, solo, en el completo silencio y oscuridad. No había rastro de la niña, ni de ningún movimiento. La noche había regresado a su calma habitual, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que no era así. Desperté horas después, solo, en el completo silencio y oscuridad del panteón, con el cuerpo entumecido y el corazón latiendo de manera descontrolada. Mis manos temblaban mientras trataba de incorporarme, y el frío que calaba mis huesos parecía más profundo que cualquier noche anterior. No había rastro de la niña, ni de ninguna sombra o movimiento que pudiera dar sentido a lo que había visto. El lugar estaba inusualmente quieto, como si la misma tierra hubiera absorbido cualquier signo de vida o de presencia. Cada sonido mínimo,
El roce de las hojas secas o el crujido distante de un portón oxidado me hacía sobresaltar, recordándome que algo invisible había estado allí. La noche había regresado a su calma habitual, con un silencio que se sentía pesado y casi opresivo, pero dentro de mí, una certeza helada me decía que lo ocurrido no era un sueño ni producto de mi imaginación. Algo en aquel panteón me había observado, me había marcado, y no volvería a ser igual después de esa experiencia. Me levanté con dificultad, apoyándome en los fríos bordes de las lápidas para no caer de nuevo, mientras mi corazón aún golpeaba con fuerza en el pecho, como si quisiera salirse de él. La adrenalina y el miedo recorrían cada músculo de mi cuerpo, y una sensación de vulnerabilidad absoluta me invadía. Comprendí que jamás podría volver a caminar por esos pasillos sin sentir un terror que superaba cualquier explicación racional. Exhausto, tembloroso y con la mente saturada por lo que acababa de experimentar, tomé la decisión más definitiva de mi vida: no regresaría. Al día siguiente, llamé al administrador del panteón. No di explicaciones, solo comenté que ya no volvería, consciente de que ninguna palabra podría transmitir lo que había vivido ni aliviar el peso del miedo que ahora me acompañaba. Él no preguntó mucho, solo lamentó la situación. Mencionó que nadie solía dejar ese puesto y que depositaría mi pago en la cuenta hasta el día siguiente. Y así fue. Nunca regresé. La sensación de que algo observaba cada uno de mis movimientos quedó conmigo. Un recuerdo imborrable que me acompañará toda la vida.